so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches en este sábado, ya mitad de febrero, ya es que nos va pasando todo bastante rapidito por aquí, en otro fin de semana en el que lógicamente ya tenemos que hablar de quizá mejores y más tranquilizadoras noticias para todos aquellos que quieran viajar, que quieran coger el coche. A priori ya vamos a poder conducir un poco más tranquilos, vamos a poder coger la carretera un poquito más pensando en lo que tenemos en la propia carretera, como quien dice, y no en todo lo que nos pueda surgir durante el viaje, problemas meteorológicos, etcétera, 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 que hemos ido contando y diciendo a lo largo de estas últimas semanas, que han sido largas, pero parece que ya vemos, nunca mejor dicho, un poco la luz del sol. Francis Fernández, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. ¿qué tal? Buenos días. Ya le vemos Bien, un sí. poquito, ¿no? La luz al sol, por lo menos, Sí, para viajar un poco más tranquilos. No te confíes mucho, porque No, las cosas pueden cambiar. Estando a febrero como para confiarse. Sí, por eso lo digo, que luego que ha habido febreros malos y marzos peores. Pero bueno, que sí, la verdad es que ahora parece que se nos ha dado una especie de tregua y bueno, y lógicamente los niveles de seguridad en la carretera pues han aumentado muchísimo y suponemos que habrá mucha más gente que se atreva a circular, a retomar la normalidad. Que es un poco ya lo que pedimos un poco todos, ¿no? Ya, oye, pues lógicamente coger el coche tranquilamente, pero, oye, que sabemos que todavía queda bueno, yo nunca sé muy bien cuándo empieza la primavera, creo que es el 21 de marzo, ¿no? Claro. Sí, en marzo. Bueno, pues todavía que nos queda un mesecito no, largo de invierno puro y duro. Y frío. Y frío, eso es. Que ya luego llegarán las lluvias famosas de primavera. De abril, bueno, ya veremos a ver si no viene el verano ya. Porque bueno, al final, con estos cambios que estamos teniendo de temperatura, del clima, pues bueno, yo entiendo que no se pueden hacer presagios. No me gustaría ser meteorólogo en estos momentos. A mí tampoco, porque pocas dan, ¿eh? Cuando cojo el móvil y miro la aplicación del tiempo, las cosas son complicadas, de vaticinar. Claro, es que cambia muy deprisa y lo que pensamos que va a ser mucho, pues es mucho más. Y a lo mejor lo que pensamos que iba a llover muchísimo, pues luego se queda en una tormenta. Bueno, es difícil, ya digo, porque estamos en una situación bastante nueva, no es lo habitual y entonces en ese sentido pues es más difícil hacer vaticinios. Bueno, pues para todos aquellos que vayan a coger el coche, lógicamente, especial cuidado, si van a viajar más todavía, y si es un viaje de 2, 3, 4 minutos o los que sean, también, que eso siempre hay que decirlo y siempre hay que hacerlo, que hay que estar ahí previsto, que luego al final también puede haber diferentes problemas en esos viajecitos cortos de voy a buscar a X, ¡pum!, hay problemas, así que hay que estar también preparado para todo lo que nos pueda pasar y con la precaución habitual que pedimos siempre. Así que, lo primero, agradecer a todo el mundo que nos están escuchando aquí, ya sabéis, desde las 8 de la mañana, madrugando como cada sábado en la radio del deporte en Radio Marca, pero que también nos podéis escuchar a través de las plataformas de podcasting, ya lo sabéis, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Prime Podcast. Así que ahí Marca Coches con Álvaro Mongil y Francis Fernández. Ahí estamos, Y sobre todo lo importante, el correo electrónico, que últimamente, Francis, no sé si es también de temporada de muchos correos, pero nos están llegando muchos. Es decir, no sé si en tu cabeza, a la hora de planificar, es el mes de enero, febrero, entiendo que seguiremos un poco en estas semanas venideras. ¿Es un mes de planificar mucho a la hora de compras, a la hora de tener en mente cosas? Bueno, yo creo que estamos... viajes... Todavía podemos estar en, digamos, lo que es la ola de diciembre y enero, por aquello de las automatriculaciones, pero yo creo que ya estamos tomando una velocidad de crucero pues normal, con digamos, con las opciones que hay en los meses, ¿no? Es decir, pues... Ahora a lo mejor hay gente que está pensando ya en la Semana Santa y en el verano y claro, lógicamente...
pues a no ser que tengas una oferta que el coche lo tengas allí, pues lo normal es que pidas un coche a tu gusto, que es lo que hay que hacer, pedir con el color a tu gusto, con el acabado a tu gusto, con la motorización a tu gusto y esperar. Yo entiendo que habrá marcas que te den unos plazos de entrega muy largos, otros más bajos, pero bueno, ya digo que si tienes que pensado ya que la Semana Santa está ya más o menos, pues bueno, si quieres tener un coche, pues un mes y pico ya es una buena, un buen periodo de tiempo para que lo tengas, ¿no? Si no te quieres ir a lo que encuentres en el concesionario. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues bueno, yo creo que las ventas van a subir un poco por esa estacionalidad, ¿no? El tema de Semana Santa, que la gente quiere el coche para Semana Santa, que es cuando más kilómetros hacemos quizá, y luego ya, pues pensando ya en el coche nuevo y tal para el verano, ¿no? Son fechas de anticipar los periodos vacacionales. Bueno, pues oye, pues nos llegan muchos mensajes. Eso para nosotros es positivo y para vosotros entendemos que también. Así que marcacoches@radiomarca.com. Ahí ya sabéis que tenéis el buzón abierto para poder opinar con lo que queráis. Porque, por ejemplo, Francis, ahora arrancaremos con una opinión de uno de nuestros oyentes sobre una crítica que hicimos la semana pasada al director general de tráfico. Así perfecto. Así que bueno, vamos a empezar con ello, para que la gente lo sepa, que tenemos aquí voz para todo el mundo. A ver qué nos dice. Nos dice José Carlos, dice: Venga. Soy un oyente de vuestro programa y hace un par de sábados aproximadamente comentasteis, al inicio del mismo, unas declaraciones del director general de tráfico, el señor Navarro. Creo, sin ánimo alguno de polemizar, que posiblemente no entendisteis bien o no se explicó bien él. En mi opinión, la cuestión sobre dicha persona, llama la atención que no es sobre la convivencia de comprar automóviles de combustión o eléctricos, sino sobre la congestión de las ciudades con los vehículos. Es un tema meramente físico. En una superficie limitada, como es la vía pública de las ciudades, el número de vehículos circulando por la misma tiene también que ser limitado, por sentido común y lógica natural. Por ello, dicha persona, desde su cargo actual, de cierta influencia, llama a la forma de su utilización, en el sentido del hábito que la mayoría de los vehículos apenas circulan con un ocupante, por lo que ocupan espacio y apenas llevan a personas en su interior. Evidentemente, la solución la sabemos todos. Si bien parece que se nos olvida, es mejorar e incrementar el transporte público por parte de las administraciones competentes, pero también por la nuestra, como ciudadanos y vecinos de las ciudades, utilizar con mayor o mejor criterio el vehículo particular. Y aquí es donde yo creo que es donde incidía el señor Navarro. Bueno, sí, hablaba de todo, pero digamos que yo lo que criticaba era el mensaje, la inoportunidad del mensaje. Cuando estamos en unas fechas en las que no conseguimos que el coche eléctrico sobreviva, que el coche eléctrico vaya para arriba, que vaya, digamos, sustituyendo al coche térmico de una manera de lo mejor posible, pues resulta que ¿por qué? Porque la gente tiene mucha reticencia a comprar un coche eléctrico por lo que todos sabemos ya, que hemos hablado mil veces. Bueno, pues en estos momentos que lo que tenemos que hacer es ayudar a la venta de coches eléctricos en vez de coches térmicos, pues no se puede decir de que el coche eléctrico entre otras cosas porque lo dije yo, porque es que no lo sabe. Es que no se sabe. Es decir, el futuro, digamos que el coche será incluso los eléctricos no van a poder entrar en las ciudades. Eso lo dijo él. Sí, hablaba de la congestión. Lo dijo que bueno, porque los coches, pues lógicamente, las ciudades son lo que son, no se pueden exprimir, no se pueden aumentar, no se pueden dar de sí, y el coche abulta lo que hay y la gente insiste en circular en el coche. Entonces yo lo que comentaba era eso precisamente, que en este momento a mí me parece inoportuno decir eso, porque además tampoco es seguro. O sea, yo no sé si hay alguna ciudad que tenga previsto prohibir el tráfico en el interior de la ciudad a todos los coches. Es decir, y si lo hacen, no será mañana, no será pasado, no será dentro de 10 años. Entonces, adelantar eso, cuando tenemos un problema, que es un problema económico, un problema que afecta a un montón de millones de españoles que trabajan y viven del automóvil, trabajan en las fábricas y viven en la industria auxiliar, pues entonces el decir eso a mí me parece que es inoportuno. Puedes decir que bueno, que los coches tienen que entrar en la ciudad, hay que procurar que los coches entren en las ciudades con 2 personas, pero no decir que el coche será compartido o no será. Oiga, mire, para extremistas ya tenemos muchos ejemplos en este país. Es decir, yo lo que comento es eso, lo que he dicho. Él dijo que ni siquiera que el coche eléctrico se va a poder entrar en la ciudad.
adelantándonos ¿cuántos años? ¿Cuántos años adelanta? ¿Lo va a hacer para el año que viene? ¿Para dentro de 5 años? Pues no, porque no lo sabe. Entonces, bueno, también podía criticar que la gente, sí, yo vivo en la ciudad y desde luego no se me ocurre ir en el coche. A mí de entrada no se me ocurre, porque no me hace falta, no se me ocurre ir en coche a la ciudad, que estoy fuera de ella. Pero si viviera en la ciudad no se me ocurriría coger el coche, porque no estoy para pagar parking y para gastarme el dinero en quemar gasolina o incluso en un eléctrico. Estoy en la ciudad, cogería el transporte público, pero el problema que hay es que si yo vivo fuera de Madrid, fuera de Barcelona, fuera de Bilbao, de Coruña o de Sevilla, la gente coge el coche para ir a trabajar porque no tiene un medio de transporte. En lo que son los extrarradios de las ciudades, generalmente, no tiene un medio de transporte que le dé servicio. Es decir, porque no es solo llegar a la ciudad, es luego moverte a lo mejor que tienes que salir fuera, es decir, hay una serie de incomodidades y de imposibilidades que es. Yo no puedo tardar 3 horas o 2 horas y media o 1 hora y media en llegar al trabajo cuando con mi coche llego en 15 minutos, en 20 minutos, en media hora aguantando un atasco. Entonces la gente coge el coche muchas veces, hay muchos que lo hacen por rutina y porque son más que nadie, pero hay otros que lo cogen por pura necesidad. Entonces, pues lo que quiero decir con esto, uniéndolo a lo que hablaba antes, oiga, no se pueden hacer vaticinios tan negros y decirlos como si fuera una cosa que va a pasar mañana, porque estamos luchando primero por introducir el coche eléctrico y porque nuestras ciudades sean más limpias. Vamos con eso primero y luego ya hablaremos dentro de 5, de 4, de 5, de 6, de 10 años, ya veremos cómo evoluciona esto y si la ciudad evidentemente entran 500.000 coches eléctricos, pues la verdad es que las ciudades se van a colapsar, que no es el caso en la actualidad, salvo en algunas capitales que todos sabemos cuáles son, pues Madrid, Barcelona, Sevilla, pero en otras ciudades no hay unos atascos tan espectaculares como los que vivimos en estas ciudades que he mencionado para entrar en ellas por la mañana. Entonces, eso es a lo que me refería. Ya entiendo que él no sabe lo del coche eléctrico, bueno, pues se ha tirado a la piscina, pero es que yo creo que se ha tirado a la piscina en unos momentos que son bastante, hay un inconveniente importante y es que el coche eléctrico, en vez de ir para adelante, parece que ahora en los últimos tiempos está yendo un poco para atrás. Nos van a prohibir utilizar las vías de alta ocupación. Han prohibido ya que se circule con coches con la etiqueta eco, híbridos enchufables o eléctricos. Oiga, empezamos a poner palos en las ruedas del coche eléctrico y todavía no hemos conseguido que el coche eléctrico a nivel de cantidad sea un problema. Es que, bueno, pues es otra de las reflexiones, ¿no? que hay que lanzar, lógicamente. Claro. Uno, pues lo que estabas comentando del hecho de que al final, pues lógicamente, claro, la congestión de coches por número de personas, y es que al final lo decía también el propio José Carlos, que lo comentaba, ¿no? Si es que al final es pura física, es pura matemática, son números. Es que, estoy de acuerdo. Claro, si en el área metropolitana de Madrid, de Barcelona, de Valencia, incluso Sevilla, pues son tan altas, incluso la zona del País Vasco de Bilbao, pues al final son zonas tan altas que lógicamente hay que buscar ahí un poco, pues saber cómo se pueden adaptar esas zonas a una regulación especial y diferente. También, oye, pues lo que se dice, ¿no? Las administraciones, pues ahí es donde tienen que pegar un poquito más la vista y saber qué es lo que deben de hacer y facilitar un poco las cosas. Porque es verdad que, Francis, además tú que vives a las afueras de Madrid, ¿no? Tú esto lo vivirás cuando quieras venir a Madrid cada mañana de atascos interminables. Yo he pasado años viviéndolos y me iba a la oficina a las 7:30 de la mañana porque salir de casa para entrar a las 8 era tirarte 1 hora en la carretera, ¿no? En carretera y luego en Madrid. Entonces, lo que yo quiero comentar es eso, que bueno, que vamos a ver que lo que yo diga, pues es importante o no, seguramente no. Pero lo que diga un director general de tráfico, lo que diga un ministro de Interior o con lo que diga cualquier personalidad de esta categoría, pues tiene que pensárselo mucho. No puede decir esas cosas y de esa manera tan tajante. El coche compartido, ¿será compartido o no será? Oiga, mire, jolín, ¿y usted qué sabe? Le digo yo, ¿y usted qué sabe? O si sabe algo, dígamelo.
para prepararme, informe a la ciudadanía. Y luego lo otro, no, es que en las ciudades no van a entrar ni los coches eléctricos. Quiere titulares así de como eran antes en los periódicos, con letras de 20 centímetros, y lo que está consiguiendo es asustar al personal y que la industria, ya de por sí bastante maltratada por la Unión Europea, pues que también esté sufriendo mucho. Y eso a mí me parece que merece por lo menos que una reflexión antes de abrir la boca. Yo creo, vamos, es una opinión personal, o sea, y yo sé positivamente que lo que está diciendo es que, claro, las ciudades tienen un límite, y ese límite, ¿cuándo va a llegar? Desde luego no va a llegar mañana ni pasado. O sea, ni dentro de 5 años va a llegar el límite a las grandes ciudades. Está claro. Vamos a seguir entrando en la ciudad con coche térmico, con coche eléctrico o con el coche que sea. Pero vamos a seguir entrando. Y bueno, ¿y cuándo va a pasar eso que promete y que augura el señor Pérez Navarro? Pues no lo sé ni yo ni él. Aunque es verdad, por cerrar el tema, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, el centro de las ciudades, que algo que igual podría parecer impensable en su momento, ¿no? Es decir, ¿cómo no vamos a entrar en las ciudades? ¿Cómo no vamos a entrar en el centro de Madrid, de Valladolid, de Bilbao, de Santander, de donde sea? Bueno, son peatonales. Está pasando. Es decir, que pasará. Esto con el tiempo pasará. Pero lo que es el problema no es que ocurra o no ocurra, sino el cómo. Cómo estemos preparados, cómo nos pongan las facilidades de turno para poder adaptarnos a esas circunstancias y a esas normas que nos van a poner. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros necesitamos saber, que al final somos los consumidores. Hay que adelantar todo eso. Yo tengo muy claro que para moverte por una gran ciudad, por el centro de la ciudad, hay que moverse el transporte público. Lo tengo más claro que el agua, porque no estamos para sufrir y retrasos y atascos y de todo. Entonces, yo entiendo que si yo vivo en una gran ciudad, me voy a mover, pues si tiene metro, en el metro, que es el mejor transporte público. Y luego, pues en autobús, o en taxi, o en el Uber, o en el otro que dice el señor Navarro, pues vale, sí, yo ahí me voy a mover. Pero claro, luego el problema está en que hay gente que no se puede mover en un Uber todos los días para entrar en la ciudad, porque es una pasta, que no se puede mover en transporte público porque tiene que levantarse 2 horas antes. Entonces, bueno, pues el transporte público en el exterior de las grandes ciudades está como está. Y si no se habla, además de que no van a entrar los coches eléctricos, no se habla de que vamos a intentar o se va a potenciar o voy a luchar porque el transporte público se aumente, se mejore su eficacia, pues vale, o sea, el ministro de Interior podría hablar con el de Fomento o para decirle, oye, mira, o con los ayuntamientos, vamos a poner esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, bueno, yo no me quiero extender más, pero vamos, lo que sí es verdad es que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque son todas cosas muy, muy importantes y que pueden tener muchas consecuencias. Totalmente. Sobre todo al final, siendo quien es. Que al final hay gente que podemos hablar nosotros y tenemos un target, un objetivo de gente mucho menor. Es que lógicamente no tenemos esa credibilidad y ese poder para poder hablar. Cualquier persona va a hacer más caso al director general de tráfico que a mí. O sea, es que lo tengo muy claro. Claro, es lógico. El señor director de tráfico tiene que tener mucho más cuidado cuando dice las cosas que dice. Hay que matizar muchísimo más las cosas, no matizarlas 2, 3 o 4 días después, porque entonces el daño ya está hecho. Entonces, bueno, pues vale. Pero bueno, ya veremos a ver en qué queda todo esto. Comentado queda entonces esta cuestión que nos decía José Carlos. Oye, me gusta empezar así, con algunos debates, con algunos temas un poco también, que al final son relevantes, oye. Pero, sí, claro. Bueno, vamos a ver, oye, pues si la gente nos quiere ir lanzando debates, cuestiones, diferencias, oye, que surjan en el día a día, pues también, me gusta arrancar así. ¿Sabes lo que pasa? Que en este programa del coche, del automóvil, como decimos, pues es el coche del día a día, el coche nuestro de cada día. El coche nuestro de cada día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, claro, yo me hace mucha ilusión, me rompe un poco los esquemas porque para comprarme un coche tengo que ir a un montón de concesionarios, hacer un montón de cálculos, ver del dinero que dispongo, ver del crédito que puedo pagar, ver un montón de cosas. Pero cuando tengo el coche, los problemas ya son otros. Es decir, el problema es precisamente el más importante, es este del que estamos hablando. Cómo ahora en esta época de la vida del automóvil,
¿Cómo me voy a poder mover con mi coche? ¿Dónde voy a poder entrar? ¿Cómo voy a poder ir a este sitio o a este otro? Eso es lo más importante, aparte de luego, evidentemente, el precio de la gasolina, el precio de los recambios, las averías, todo lo que trae, que ya hemos apartado el tema de la compra, que la compra, bueno, se duda, se decide y se hace una vez. Pero luego lo demás son estos problemas de los que estamos hablando, que son los que verdaderamente preocupan al conductor. Totalmente, totalmente. Yo no es por poner casos personales, que no estoy aquí para hablar de mí ni de nadie, lógicamente, pero bueno, es verdad que yo, por ejemplo, tengo un familiar, Francis, de que no sabe qué coche comprar. Claro, no lo sabe. Sí, y es eso de que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Mira que nos tiene, que nos puede preguntar aquí, que me puede preguntar, que me puede... Bueno, pues no sabe, no se decide. Y eso es, oye, que es un problema, de verdad que es un problema muy a la orden del día. Pero bueno, oye... Cosas nuestras. Eso. Más cuestiones, Francis, que tenemos por aquí en el correo, que nos pregunta Manuel. Nos dice, estoy buscando un coche y me gustaría que me ayudarais a escoger la mejor opción. El automóvil sería para lo siguiente. En este caso, hacer 20 kilómetros diarios para el trabajo, de los cuales la mitad son en autopista y la otra mitad en la Nacional 4, una nacional antigua. Mi prioridad es la seguridad. Después de la seguridad, en cuanto a consumo, y luego la fiabilidad. Y también debe ser un coche familiar, somos cuatro, 2 adultos y 2 niños de 11 y 14 años, y en este mismo coche haríamos 2 o 3 viajes largos al año debido a las vacaciones. Necesito vuestra ayuda para que me aconsejéis qué coche podría adaptarse a mis necesidades y qué tipo de motorización también. Aquí la pregunta del millón. Estoy abierto a coche nuevo, alrededor de un presupuesto de 30.000 euros, o incluso a algún segunda mano, algo más premium, con algunos años. Bueno, vamos a ver, esto el abanico es enorme, es como los de Locomía, ¿no? O sea, es enorme. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿A qué se refiere con coche familiar? Un coche amplio, porque a nivel de amplitud es lo mismo un station wagon, por ejemplo, lo que se llamaba antes coche familiar, o ranchera, tomando esa palabra de México. Bueno, en México no sé si se llaman guayín, me parece que se llaman. Bueno, otra station wagon, el station wagon le llaman guayines, porque es una evolución del palabra inglés station wagon. Pero puede ser ese coche, que es un coche, son coches que, bueno, son más bajos, es un coche el familiar de toda la vida. El ranchera, con un interior bastante decente, generalmente son coches, dependiendo de la categoría que elijamos, pero siempre la categoría estamos hablando de que va a ser de un compacto que ahora mismo estará en 420, entre 420 y tantos y 430 y tantos, y luego encima pues le sumas un maletero pues con mucha capacidad hasta el techo, ¿no? O un SUV, porque claro, los SUV también tienen esa posibilidad, todos los SUV, por esa carrocería es, por decirlo de alguna manera, el 99% de los SUV, menos los coupés, son coches station wagon, coches familiares, coches ranchera, pero elevados, porque en realidad si ves el perfil, pues quizás sean un poquito más cortos en proporciones, no sean tan bajos y tan largos, pero bueno, el coche en realidad es lo mismo, son 2 filas de asientos y luego un maletero amplio con una puerta trasera vertical, un portón trasero prácticamente vertical. Bueno, pues eso por un lado. Por 30.000 euros, bueno, por 30.000 euros, pues tiene muchísimo donde elegir en un montón de marcas. Es decir, no tiene solamente un producto. Si queremos mucha capacidad, pues hay SUV con mucha capacidad. Dacia tiene SUV, el último SUV que ha presentado es un SUV con mucha capacidad. Es cierto que 30.000 euros, pues bueno, limita un poco el tamaño del vehículo, porque vamos a estar hablando pues de SUV, por ejemplo, de 420 y tantos, 430, es decir, un tipo Ateca, un tipo Captur, un tipo Ford Kuga, en fin, un tipo de ese coche. Luego, claro, él habla de seguridad y de consumo. Bueno, el tema de la elección de la motorización, pues hombre, lo que menos le va a costar en consumo va a ser un eléctrico, punto, ya no digo más. En seguridad, pues todos tienen bastante seguridad, porque como todos sabemos, el coche se ha encarecido muchísimo en los últimos tiempos, porque tiene que incluir una serie de elementos de seguridad obligatorios,
por la Unión Europea que tienen un coste, y ese coste pues se traslada al usuario, lógicamente. Además, hay otras marcas que añaden, depende de la categoría del vehículo, pues añaden nuevo equipamiento de seguridad, y las posibilidades son no infinitas, pero sí muy grandes, ¿no? Entonces, pues con estos mimbres que me ha dado, pues es bastante complicado el hacerle ¿cómo decirle? Una elección. Yo, por ejemplo, pues como un Station Wagon así de capacidad, económico, que supera los 30.000 euros, pues sería un Toyota Corolla Station Wagon. Un Toyota Corolla Station Wagon. También tiene el León. El León también tiene una versión Station Wagon bastante interesante. Los SUV, pues ya he hablado, hay muchísimos SUVs, desde coreanos, chinos, generalmente los chinos vienen electrificados, con lo cual ya, bueno, pues tendrá que elegir en híbridos enchufables, son muchos de ellos, o luego eléctricos. Con estas particularidades que me ha dicho, es muy difícil elegir porque el abanico, ya digo, es muy grande. Entonces, si habla de Station Wagon, yo el Toyota Corolla a mí me parece, y el León, me parecen coches bastante interesantes. Kia también tenía el Ceed, el Station Wagon, el familiar, pero al final, por precio, pues no era demasiado competitivo en relación a estos dos que he hablado, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, ya digo, el Tucson. El Tucson es una buena elección, es uno de los sub más importantes, pero ya digo, por 30.000 euros tendría que ajustar quizá un poco o bastante su precio. Bueno, pues dos nombres también, como ese Corolla Station Wagon y el León, oye, pues que le puede... ¿Sí? Sí, no, que estoy hablando de coches conocidos en este sentido, no. Los coches habituales. Luego hay un montón de coches los viejos confiables, chinos, ¿no? Claro, por ejemplo, pues se me ocurre ahora que estamos hablando, pues un Ebro, pues también podría ser un buen coche. Es un coche que está teniendo muy buena salida al mercado, tiene híbridos enchufables. El Ebro podría ser una buena elección. Jaeco también podría ser una buena elección. Tiene versiones, y estos sí no llegan a los 30.000 euros. Hay algunas versiones 27, 23, depende del modelo. Entonces, digamos que acote un poquito el tema, porque es que hay muchísimo ahora mismo, quizá demasiado, porque con todas las marcas nuevas que han llegado de China y las que van a llegar y las que se están promocionando, pues resulta, ya digo, muy difícil una elección así rápida y con estos elementos que nos ha dado, vamos. Bueno, pues invitamos lógicamente aquí a Manuel que nos amplíe un poco ese correo que nos ha proporcionado. Y oye, si con los nombres que le hemos facilitado alguno le puede cuadrar, o alguno también del estilo, pues oye, que nos lo pueda transmitir de nuevo. Mira, por ejemplo, estaba hablando del Ebro. Bueno, pues el Ebro tiene el S800, tú fíjate qué aparato. O sea, que luego estoy comparando este coche con un Seat Ateca, por ejemplo. Entonces, tenemos un S800 con un motor de 1,6 litros, 147 caballos, 32.609 euros, pero es que es un coche de 4,72, es decir, es un coche muy amplio, enorme. Y el aspecto es tremendo. Claro, entonces, bueno, pues este coche, pues le entraría por un poco dentro de, seguramente, porque este coche, yo no sé si tendrá descuento aquí, pero bueno, entonces, bueno, pues le entraría, y lo estamos comparando con un coche de 4,20 y tantos, 4,30, que puede ser una Ateca, ya digo, o un coche de similar categoría, ¿no? Es verdad que te metes en la página de Ebro, en este caso, en este S800 de Ebro, desde 29.990 sí. de 7 plazas. Es decir que... Sí, bueno, por eso digo que... Luego podrías, lógicamente, te sale siempre un poco más caro, pero, oye, me parece un precio bastante asequible para lo que a priori te puede dar. Efectivamente, son coches que ahora mismo, brujuleando un poco en la marca, sobre todo en las marcas chinas. Este no es una marca china, es una marca, digamos, española, pero está montado, los coches se montan en Barcelona, pero vienen de China, desmontados en CKD, ¿no? Entonces, bueno, pues pero también toda la producción de este coche viene directamente de China. Y Jaeco, por ejemplo, como he dicho, o Moda también tiene unas versiones de coches en este estilo, que son motores de gasolina o motores híbridos enchufables, y tiene muchas versiones, y a estos precios estamos hablando de que superan por un poco los 30.000 o incluso no llegan, dependiendo del coche que elijamos.
Bueno, pues lo dicho, que invitamos a Manuel a que nos amplíe un poco, si puede, con estos nombres que hemos dado, incluyendo también el S800 de Ebro, incluso si le puede cuadrar o le puede gustar también, que al final ya sabemos que siempre eso es una importante elección, el gusto de cada uno, más allá de las necesidades que vaya a precisar de cada vehículo, lógicamente. Más cuestiones, Francis. Juan, que nos escribe en el correo y nos dice: soy fiel seguidor del programa y en mi caso voy a cambiar de coche, pero tengo dudas entre dos vehículos. Por un lado, el Nissan Qashqai e-Power y por el otro el Kia Sportage híbrido autorrecargable. El precio de equipamiento de ambos coches es similar y entra dentro de mi presupuesto. En mi caso, hago unos 20.000 kilómetros al año repartidos entre urbano y carretera. Me gustaría conocer vuestra opinión. Es verdad, Francis, que no nos da mucha más información, pero bueno, dos nombres como son ese Qashqai e-Power y el Kia Sportage. Yo creo que por tecnología y por consumo yo me quedo con el Nissan. Ahora mismo el Nissan está, digamos que ha abierto era una puerta que estaba ya abierta, pero se entornó un poco porque hubo algunos coches de Chevrolet y de Opel, el Opel Ampera, quiero recordar, pues que funcionaban de esa manera. Funcionaban teniendo un motor estacionario. En el caso del Ampera era un motor estacionario que lo que hacía era funcionar produciendo electricidad para las baterías, cargar baterías y proporcionar energía al motor eléctrico. Y en este caso es lo mismo, tenemos un motor estacionario, pero creo que tecnológicamente ha avanzado mucho el sistema, porque los otros en el modelo que yo he dicho, que había otro General Motors, había también un Chevrolet, pues no cuajó demasiado. BMW creo que tenía también uno con un motor de moto Benelli, pero también lo ha desclasificado, el I me parece que era. Bueno, el Nissan a mí me parece un coche tecnológicamente bien situado, avanzado, y que sobre todo por la experiencia que se tiene, por los resultados que está dando en todas las pruebas que han hecho, pues tiene unos consumos bastante aquilatados, que eso lógicamente en ciudad va a conseguirlo seguro, y en carretera pues bueno, pues el consumo de combustible será un poquito mayor, pero no exagerado. Entonces bueno, esto me parece, lo estoy buscando aquí para dar el precio, a ver, papá. El e-Power más, estamos hablando de 4,5 litros en el consumo combinado, que es una cifra que no serán 4,5, serán 5,5, pero bueno, está bien, un coche de 4,42 metros con un motor de 205 caballos. A mí me parece que este coche en general, a todos los niveles, pues es un coche interesante, muy interesante. Pues oye, pues mira, pues comentada también esa cuestión que nos hace Juan, mira, está cortita y al pie, la que le hemos podido resolver. Sí. Así que oye, pues al final es bastante sencillo, sobre todo para el oyente, para quien hace la cuestión en sí mismo, lógicamente traer ahí ya ese abanico cortito de saber un poco lo que quiero y ver, sobre todo, pues escuchar la opinión. Ya luego, lógicamente, lo que decimos siempre, aquí la opinión es nuestra, pero la decisión es de cada uno. Los dineros se los juega cada uno. Ahí no queremos entrar. No queremos reclamaciones. Aunque eso sí, claro, como tenemos el correo abierto para todo, pues se puede intentar, cada uno que lo intente, lógicamente. Hay que llegar luego a muchos acuerdos. Pero bueno, oye, mira, otra cuestión, Francis, esta me hace especial ilusión porque mira, llega desde Valladolid, nos dice: primero daros la enhorabuena por el programa, somos fieles seguidores desde hace ya varios años, somos Miguel y Sara y os escribimos desde Valladolid. Mis preguntas son las siguientes: ¿con cuántos kilómetros sin fallos consideráis que ya un coche ha salido bueno? Claro, aquí esta cuestión es muy dependiendo de cada marca, cada modelo, ¿no, Francis? Pero de la utilización, no es lo mismo hacer mucha carretera que hacer mucha ciudad, por ejemplo. En carretera los coches sufren muy poquito, salvo los neumáticos, que se desgastan antes, y entonces bueno, pues la gente que hace carretera pues le saca unos kilometrajes a los coches espectaculares. En cambio la gente que utiliza ciudad, pues con menos kilómetros ya empieza a renquear, embragues, en el caso de que sea una caja de cambio manual, frenos, amortiguadores, en fin, el coche se traquetea mucho más, se utiliza mucho más en ciudad que en carretera. Eso depende. Para Mercedes será una cifra,
y para, no sé, cualquier otra marca será otra, ¿no? No sé, yo estoy viendo coches que se venden, ahora mismo coches de segunda mano que se venden, tienen 100 y pico, 130, 140.000 kilómetros. Conseguir acercarse a los 200.000 kilómetros, yo creo que es ahora mismo relativamente fácil. Ya digo, insisto, estamos hablando de hacer más carretera que ciudad. Si es un coche que está en ciudad, lógicamente tiene más digamos, posibilidades de romperse. De todas maneras, estoy hablando también de un mantenimiento perfecto, es decir, hay que cambiar las cosas cuando hay que cambiarlas, cuando diga nuestro fabricante, el fabricante de nuestro coche, llevarlo al taller para que le hagan esos cambios, esos mantenimientos de aceite. Las marcas ahora mismo están dando mantenimientos de aceite de 30.000 kilómetros y para mí son bastante irreales, ¿no? O sea, yo con la mitad me conformaría para cambiar los aceites, el aceite y sobre todo el filtro de aire, que muchas veces el filtro de aire, pues si nos lo cambian cada 30.000 kilómetros, que es cuando hay algunas marcas que nos dan las cifras para mantenimiento, el kilometraje para mantenimiento, pues va a llegar hecho polvo, dependiendo de por dónde nos movamos, va a llegar hecho polvo de sucio y lógicamente eso al final lo vamos a pagar en gasolina o en diésel. Entonces, bueno, pues yo entiendo que, ya digo, que una cifra de 200.000 kilómetros, si no hemos tenido averías, pues bueno, pues y solamente hemos invertido en el mantenimiento del coche, en neumáticos, en todos los consumibles que se llama, pues yo creo que es una buena cifra ahora mismo para un coche. Para Mercedes, pues para Mercedes, yo veo Mercedes por la calle que pueden tener 300, 400.000 kilómetros, pero no es lo normal en un coche normal, en un coche habitual en precio, ¿no? O sea, Mercedes lógicamente nos ha acompañado con una calidad muy importante, más calidad antes que ahora. Antes los coches, la antigua clase E, la W124, pues estaban de taxi en Frankfurt, venían aquí a España y se hacían otros 200.000 kilómetros. Ahora ya no es el caso, pero sí, hay marcas que se caracterizan por tener mucho kilometraje. Taxis que hacen su servicio en pueblos, por ejemplo, pues estos están haciendo todo el día carretera, entonces esos coches pues duran bastante, a poco que se cuiden. Pues esa era la primera cuestión que nos transmitían Miguel y Sara. Es verdad que al final, pues esto lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Que no hay una cifra exacta, no. Por lo tanto, pues es lo que tú decías, Francis, ¿no? Que al final depende mucho de cada uno, del estilo de conducción, de por dónde, de cómo se conduce, coche, de qué modelo, del tipo de motor que lleva, porque si llevamos un motor con caballos, pero vamos a las velocidades normales, pues no le estamos pidiendo mucho. En cambio, cogemos un coche ciudadano de 60 caballos y nos vamos a hacer un viaje y le vamos a llevar a 4.000 vueltas o a 4.500 vueltas todo el camino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el motor lógicamente sufre más y todo, y los frenos y las suspensiones y todo. Entonces, bueno, pues ya digo que depende del coche y de la utilización y del trato que le demos, pues nos durará más o menos. Mira, esta es una pregunta yo creo que más dirigida hacia... Vamos, no más, sino únicamente dirigida hacia ti, porque nos dice, en segundo lugar, ¿cuál es la razón por la cual Francis no compró el Toyota Corolla de 200 caballos en vez del de 140 caballos? Y si se arrepiente de dicha decisión. No. Sí, bueno, me arrepiento. Bueno, fue un tema de lo mismo. No, yo no voy a correr. La verdad es que tampoco, ya no corro, ya me he tranquilizado muchísimo, nos hemos tranquilizado muchísimo. Vamos, nos han tranquilizado muchísimo por aquello de que no te dejan sacar los pies del plato. Pero la verdad es que, bueno, pues sí, pensaba que el 140 iba a ser suficiente, y sí lo es suficiente. Lo que pasa que, bueno, de vez en cuando, pues sobre todo con esa caja de cambios que lleva, pues a mí me hubiera gustado un poquito más de potencia para que no resbale tanto. Es decir, con poca potencia, si vas por un puerto de montaña y le pides mucho, pues lógicamente tú le pides y el coche no te lo da, y eso se está traduciendo en resbalamiento de la caja de cambios CVT. Si tiene más potencia y le pides más, pues te va a poder dar más, y ya hay una unión mucho más digamos fija, mucho más sólida entre el cambio y el motor. Entonces, bueno, pues por eso ha sido, tampoco había una diferencia de consumos, con lo cual, bueno, pues dice, bueno, pues 140 caballos, ¿para qué me viene al 200? Y al final, pues bueno, dice, si me viene al 200 me iría mejor. Pero la verdad es que tampoco estoy insatisfecho. O sea, yo he contado esa anécdota, esa cosa, pero vamos, que quizás sí, me tenía que haber comprado el 200, pero no estoy arrepentido, porque más o menos, claro, yo tengo una ventaja, sabía a lo que me enfrentaba. Entonces, bueno, pues digamos que cumple mis expectativas, pero todos queremos más, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido eso. Porque tampoco era un problema de... Bueno, sí era un problema de precio, sí, porque había una diferencia de precio interesante. No me acuerdo cuánto era,
pero vamos, ya digo, que no, yo estoy satisfecho ahora mismo, y bueno, y que si hubiera sido de 200 mejor, pues sí, pero este tampoco me parece. Por ciudad, la verdad que es una delicia, no me falta absolutamente nada de potencia. Lo que pasa es que, bueno, cuando sales a hacer carretera, pues te hubiera gustado a lo mejor un poquito más, sobre todo para recuperaciones y quitar esa sensación que tienes de cuando vas a adelantar, que aceleras y sube mucho las revoluciones, pero el coche no anda. Estamos acostumbrados a los coches manuales o a los cambios con convertidores de par, y en ese sentido pues son más agradables, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esa era la segunda. Hay una última, eso Venga, sí. Nos venga. dicen, ¿qué opinión os merece el nuevo Renault Captur como segundo vehículo y un uso mayoritariamente urbano? Hombre, a mí me parece bien, un uso mayoritariamente urbano me parece bien. Lo que pasa que yo entiendo, vamos, no sé, es una opinión mía, que hay coches que te van a proporcionar... Hombre, el Captur es grande, es más grande, es amplio, es decir, tiene motorizaciones. Ahora precisamente, si nos da tiempo, que no nos lo dará, voy a hablar del nuevo Captur que ha salido con un nuevo motor con GLP de 120 caballos, es decir, un poquito más de potencia, que es... Entiendo yo que lo que le faltaba a todos estos coches que nos dan del grupo Renault, que nos lo dan con GLP, son todos de 100 caballos, 110 caballos. Yo creo que se quedan un poquito cortos dependiendo del modelo, evidentemente. Entonces, lo que quería decir con esto es que, bueno, adelante con un Captur para la ciudad. Lo que pasa es que hay otras opciones mucho más económicas, quizá un poquito más pequeños, el coche más pequeño, pero luego si va a ser solo para la ciudad, pues bueno, si ya lo vamos a utilizar de vez en cuando para salir a carretera, bueno, pues entonces sí, porque el coche lógicamente es un coche grande, de interior cómodo, maletero, en fin, un coche que nos va a solucionar muchos problemas de movilidad. Pero ya digo, si es solo para la ciudad, como ha dicho nuestro oyente, pues yo no sé hasta qué punto le merece la pena y no bajar un escalón en la gama Renault. El nuevo Clio yo creo que es un coche que, bueno, se está hablando, yo no lo he probado todavía, pero se está hablando muy, muy bien de él a todos los niveles. Tiene una versión híbrida que es estupenda, con muy poco consumo y muy buenos resultados. Entonces lo que quiero decir con esto es que, bueno, que se plantee. Si le gusta el Captur, adelante, o sea, no tengo ningún problema, pero bueno, yo se lo digo porque luego no diga, joder, si nos podíamos haber comprado, para esto que lo estamos usando, nos podíamos haber comprado un coche más pequeño o más barato, también, podría ser, ¿no? Pero vamos, esto lo dejo yo a la elección de nuestro oyente. Bueno, pues respondida queda a esta triple cuestión que nos lanzaban Miguel y Sara desde Pucel. Así que agradecidos a todos, los que nos estáis escribiendo, los que nos hacéis llegar mensajes al correo, ya lo sabéis, marcacoches@radiomarca.com. Así que ahí os vamos leyendo, a lo largo de toda la semana, a lo largo del mismo sábado, quienes estén en directo, mientras no estéis conduciendo, nos podéis escuchar y también escribir. Si estáis solo conduciendo, solo nos escuchéis. Ya cuando paréis, en el área de servicio, cuando lleguéis a casa o tal, o lo que sea, ahí ya nos escribís la cuestión que nos queráis plantear. Pero Francis, que nos queda un poquito todavía, por donde tú quieras, si quieres, oye, podemos aprovechar lo del Captur. Bueno, sí, pero es que yo tengo una buena noticia. Bueno, sí, el Captur, el Captur muy rápidamente lleva, lo que han hecho ha sido mantener o sea, la tecnología del GLP, pero aumentar la potencia. Y es un coche es un coche de 4,24 metros de longitud y da 120 caballos, que entiendo yo que ya es más que suficiente para mover el coche con alegría, ¿no? Le añade nada menos que 21 caballos a la potencia que daba antes, ¿no? Más que la anterior, amplía también la capacidad del GLP en 10 litros, aunque se mide en kilos, pero bueno, la cifra no la da, de 40 litros pasa a 50 litros, lleva el depósito lógicamente donde la rueda de repuesto, que les ha cabido 10 litros más, y luego pues nos da una autonomía de 1.400 kilómetros. Llenamos el depósito de gasolina y llenamos el depósito de GLP y tenemos 1.400 kilómetros para hacer sin repostar, que es una cifra verdaderamente importante. Y luego pues el coche cuesta desde 29.900 euros en la versión más baja Evolution. Es una nueva versión, ya digo, interesante a todos los niveles, para aquellos que quieran esa etiqueta eco, y un coche que bueno, que va a salir cuando utilicemos el GLP, nos va a salir prácticamente como si tuviéramos un diésel. Bueno, pues oye, pues por ejemplo, esta cuestión que iba un poco también al hilo de lo que nos preguntaban antes, precisamente. Así que bueno, por cerrar un poco todo ese
ese abanico, que además ha dado la casualidad de que hoy teníamos ese tema encima de la mesa. Pero Francis, lo demás, las Pues buenas mira, noticias, esas Pues que buenas querías dar. noticias, porque ya lo dijimos hace tiempo, se había propuesto, pero ya se ha aprobado el plan Auto Plus, Auto Más, que sacó el gobierno. Son 25 medidas en general sobre el tema de la utilización de la electricidad y el transporte eléctrico y todo, que tienen alrededor de 1.280 millones de euros por año hasta 2030. Es un plan a largo plazo, pero lo que a nosotros nos interesa es que 400 de esos millones al año van a ser para apoyar la venta de coche eléctrico. Es muy farragoso porque podemos comprar un coche eléctrico con ayudas de hasta 4.500 euros, pero ahí entran una serie de variables que influye, como dicen, las tres Es, que sean eléctricos, que sean económicos y que sean europeos. Si el coche no cuesta más de 35.000 euros, tenemos ya un 50% de ese descuento, es decir, 2.250 euros. Si luego el coche el coche eléctrico está montado en España, está fabricado en España, pues tiene otro tanto por ciento. Y si luego encima la batería también está, digamos que acoplada en España, las celdas se acoplan en España, como mínimo, pues también tenemos otro tanto por ciento. Es decir, podemos llegar a base de las tres Es, que sea europea también, que tenga un tanto por ciento de su producción muy grande en Europa, pues podemos conseguir esos 4.250. Luego, los coches con híbridos enchufables o eléctricos con autonomía extendida, es decir, un Qashqai, por ejemplo, pues tienen de base 1.125, que también pues se podrán ir sumando hasta conseguir 3.375, que es la ayuda tope. Tienen menos ayuda que los coches eléctricos. Y luego, si tenemos eléctricos por más de 45.000 kilómetros, tenemos un 15% ya por el hecho de que sea eléctrico por 2.900, o sea, un 15%, y luego se le suma 2.925 porque sean eléctricos y otros 1.800 euros por el tema de producción. Son unas condiciones muy farragosas, muy cambiantes. Es decir, si vamos a elegir un coche, lo mejor es que podemos hacer es ir al concesionario que nos quiera y que nos explique un poco todo el tema Ojo, nos van a adelantar, el propio concesionario nos va a adelantar estas ayudas, con lo cual nuestro coche, si cuesta 25 y nos dan 4.500, pues solo vamos a tener que desembolsar 20.500 euros. Otra cosa que las ayudas incluyen ayudas de todo tipo, estos 1.280 millones para el tema de la electrificación. Y ya digo que entran los híbridos enchufables, entran los coches eléctricos de autonomía extendida, es decir, se mueven siempre como eléctrico, aunque tengan un motor térmico, y luego, pues también, ya digo, tener en cuenta estos matices, lo que llaman en el las tres Es, ¿no? Que sean coches eléctricos, que sean coches económicos, siempre estarán mucho mejor, menos de 35.000 euros, están mucho mejor tratados, y que sean producidos en Europa o tengan un tanto por ciento muy importante de producción en Europa. Porque incluso el montaje Ebro, por ejemplo, puede tener ayudas, aunque, como he dicho antes, se está montando en CKD, es decir, todas las piezas vienen desde China y llegan a la fábrica, a la zona franca de Barcelona, la antigua fábrica de Nissan, y ahí se montan la carrocería, todas las piezas, se monta el vehículo, vamos, pero no hay producción, no hay fabricación de esas piezas en España, que dentro de un tiempo, lógicamente, pues sí la tendrán. Y ahí incluyo también a Omoda y a Yaeco, que comparten, digamos, esa cadena de montaje, nunca mejor dicho. Hombre, pues son buenas noticias. Yo creo por el hecho de que al final esto pues nos puede tocar más de cerca, Francis. Sí. Con la relevancia que siempre vamos diciendo, sobre todo a mí eso de las tres Es me gustaba, no lo conocía, lo del tema del eléctrico, económico y eléctrico y europeo. Y europeo. Es verdad que la última, lo de europeo, pues oye, nos puede dar un poco más o no igual, pero
pero el hecho de que oye, que sobre todo al final lo que estamos buscando siempre es un poco que se amolde a nosotros y Hombre, que nos pueda dar el menor de los problemas a la hora de poder cogerlo. Yo entiendo que tal y como están las cosas, pues para mí es importante el que sean europeos. Es decir, el que el coche tenga un componente, un tanto por ciento elevado de fabricación, si no es el 100%. Y ya digo... ¿Te da mayor confianza? No, no es que me dé mayor confianza, no es que me dé mayor, pero lógicamente, pues fábricas como la de Ford de Albusafes se está planteando que vengan grupos chinos y que fabriquen sus coches en China, porque si no, pues la verdad es que los aires que soplan para la fábrica de Ford de Albusafes no son demasiado buenos. Entonces, podrían llegar a fabricar en Europa los chinos, significaría que esa fábrica, por ejemplo, de Albusafes, que estoy hablando, se rumorean muchas cosas. Hay una marca china que estaría en negociaciones con Ford para fabricar sus coches ahí. Pues entonces yo entiendo que eso son buenas noticias, en el sentido de que si digamos que primamos la producción en Europa, pues los chinos, ya vinieron los coreanos, ahora los japoneses antes, y ahora que empiecen a venir chinos, marcas chinas, a montar fábricas en Europa, a mí me parece que está bien, porque lógicamente la industria europea del automóvil pues está con un tren de borrascas como el que hemos vivido en estos días, ¿no? En cuanto al clima, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, ¿no? Esto. Y ya digo, lo que pasa que, bueno, hablando así un poco, valorando lo que es el plan Auto Plus, pues las ayudas son menos, porque antes teníamos hasta 7.500 euros de ayuda si achatarábamos un coche. Pero no había tantas condiciones para conseguir el máximo, que eran 4.500 o 5.000. Entonces ahora, para conseguir los 4.500, pues tenemos que reunir una serie de condiciones que las puede reunir el coche que elijamos o no. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor nos podemos quedar solamente en 2.250 euros de ayuda, que bueno, que no es lo mismo que 7.500, incluso achatarando el coche. Con lo cual quiero decir que las ayudas son menos, pero van a ser más fáciles de cobrar, que eso también es importante. Pues, hombre, visto también un poco los antecedentes, ¿no? Sí, de gente que todavía no cobra en 2 años. Claro, eso es. Al final yo creo que son siempre, oye, pues facilidades, que al final yo creo que es un poco lo que se tiene que buscar con la gente. Sí, final, más vale pájaro en mano que ciento volando. Que al final es verdad que se pierde mucha ayuda. Bueno, puede ser. Aunque no es que se vaya a perder del todo. Es una posibilidad de que, oye, que puedas recibir menos, pero lo vas a recibir antes y al final pues, dinero en mano, ¿no? Es mejor invertido que mejor dinero esperado, por ejemplo. Claro. Vamos, comprar un coche de 24.000 euros y que lo paguemos 20.500, pues eso, pues es, bajo mi punto de vista, en el momento además, no es que es un problema pues a mí me parece interesante. ¿Qué quieres que te diga? O sea, estamos hablando de un 20% de descuento en el coche, ¿no? Sí. Que luego con las ayudas que nos da la marca y tal, pues al final, ojo, en estos 35.000 euros o en estos 45.000 euros no entran los descuentos ni los impuestos. O sea que digamos que esos 35.000 euros no van a ser 35.000 euros del coche precio final, sino que es un poquito más, porque ya digo que no entra el impuesto del IVA, y que es el 21%, ni los descuentos de la marca. Todo alegrías. Sí, no, la verdad es que está bien, y me parece a mí que es un sistema, una posibilidad, un nuevo plan de ayudas que me parece, bueno, pues me parece bastante correcto, porque ya digo que no solamente es el automóvil, son otras muchísimas cosas, y que bueno, y que me parece interesante, ¿no? Pues aquí lo iremos contando, como cada fin de semana. Francis, que nosotros llegamos ya a nuestro final, que muy ya bien. Terminamos ruta por el día de hoy. Por el día de hoy, muy bien. Próximo sábado, Francis, 8 de la mañana, un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego para Francis Fernández, como siempre, que la semana que viene seguimos en otra nueva ruta, el próximo sábado, que estamos aquí, donde siempre, en nuestra casa, así lo decimos siempre, como es Radio Marca, sí, la radio del deporte. Nothing